Bueno, pues queremos desearle un excelente día a los participantes al 13 Foro de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, a quien le agradecemos la invitación para poder participar en este foro. Bien, el doctor Hugo Moreno Reyes, profesor e investigador del CIDED, y un servidor, ingeniero Rodolfo Alcántara Rosales, profesor titular A del Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec, presentamos el siguiente tema, que es la enseñanza y aprendizaje de matemáticas a distancia ante la pandemia COVID-19, caso tecnológico de estudios superiores de Jilotepec. Bien, todos hemos vivido esta situación tan difícil y bueno, tanto en lo personal como en lo profesional e indiscutiblemente en lo académico. Una de las situaciones, pienso yo, que más difícil que se ha vivido en esta pandemia. Cómo pasar de un modo presencial a un modo virtual y además todas las situaciones anímicas y personales de los participantes en la educación superior. Por eso la inquietud de este tema para recoger a través de esta investigación la situación que vivieron los estudiantes y los docentes en esta etapa de COVID-19. Bien, pues aquí viene precisamente el reto para los sistemas educativos y en este caso para la educación superior, donde pues de alguna forma ante la situación emergente de salud se ha recurrido al uso de tecnologías de la información y sus diferentes herramientas digitales para apoyar este proceso de enseñanza y aprendizaje. Y como lo mencioné anteriormente, rápidamente emigramos de una educación presencial a una educación virtual a distancia. Y bien, una hipótesis sería que pues las instituciones de educación superior pues cuentan con recursos tanto tecnológicos como humanos para que pudieran haber afrontado la situación. Sin embargo, no basta decir que es el edificio, los laboratorios o la experiencia docente, muy valioso todo. Sin embargo, la forma en que se vivió esta situación, pues sí cambió radicalmente la forma de impartir la educación. Sobre todo aquí hacemos énfasis en la educación superior. Y fue una etapa pues difícil para todos. Por eso hicimos este estudio. Y pues partimos de esa suposición que tenemos la capacidad tanto tecnológica como humana para poder afrontarlo. Sin embargo, vemos que no se vivió así, fue difícil. Y lo explico. Primeramente, partimos del objetivo que nos trazamos y queda de conocer precisamente la experiencia de la comunidad, en este caso académica, docentes, alumnos, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jilotepec. Bien, y pues básicamente se aplicaron dos cuestionarios, uno para docentes y otro para alumnos, y de esta forma, pues conocer de viva voz su experiencia vivida a través de estas preguntas, conocerla y de alguna forma establecer una idea y conclusiones que nos permitan pues estar preparados, porque sabemos que pues esta pandemia desgraciadamente llegó para quedarse y que muy independientemente del semáforo verde que pudiéramos vivir, sabemos que hay que tomar precauciones. Bien, partimos de la educación pues presencial, el concepto básico, y vemos que esta educación pues requiere un espacio físico, como es el aula donde trabajamos, y además hay un horario de clases en las instituciones, ¿no? Para poder atender las diferentes asignaturas. Y bien, esta educación presencial facilita el aprendizaje cooperativo, estimula la socialización, indiscutiblemente los alumnos y los docentes nos extrañamos,
Se organiza en torno al grupo clase, ¿sí? Permite el refuerzo inmediato. En este caso, el profesor es la fuente de la información, todavía un aprendizaje centrado en el docente. Y los materiales didácticos pues están supeditados a lo que ha planeado el docente a través de sus instrumentaciones didácticas. El método didáctico es básicamente verbal, ¿verdad? Y a través de gestos que utiliza el docente para poder expresarse y hacer énfasis en ciertas etapas de la clase. También el profesor suele pues marcar el ritmo de progreso. Se permite un conocimiento progresivo de cada alumno. ¿Sí? De alguna forma, al tenerlos en el salón de clases podemos ver cómo trabajan. Bien, en la educación a distancia, pues obviamente esta educación se basa en las tecnologías de la información y todo lo que son sus herramientas, ¿verdad? Y básicamente aquí ya no tenemos el espacio físico del salón. El espacio físico vino a ser quizás el cuarto, el estudio, la sala de la casa para los dos actores de este proceso. Bien, la educación a distancia de alguna forma facilita el aprendizaje personalizado, ¿sí? Estimula la iniciativa individual, se organiza en torno al estudiante y permite una atención ajustada a las necesidades de cada alumno. Por otro lado, el profesor orienta sobre las fuentes de información pertinentes, los materiales didácticos vienen siendo el soporte básico de transmisión de información y en este caso el método didáctico básicamente es escrito o gráfico, ¿sí? Aquí nos apoyamos muchas veces de este tipo de herramientas como es el PowerPoint, como podemos utilizar simuladores gráficos en el caso de aquellas asignaturas de ingeniería o inclusive de ciencias sociales o administrativas que requieren alguna explicación de modelación matemática de acuerdo a su ámbito profesional. Bien, cada alumno marca su propio ritmo de proceso en los aprendizajes y requiere de un conocimiento sistemático del alumnado. Se requiere este conocimiento para saber desde el inicio las características del alumno o del grupo de alumnos con el que voy a trabajar. Aunque es difícil a veces porque pues no contamos con grupos pequeños, son grupos que pues son de 30, 40 o 50 alumnos, dada que es la política institucional muchas veces, y bueno, hay que atenderlos, pero en forma presencial de alguna forma lo podemos, eh, digamos, hacer, pero ya en virtual pues es más pesado, ¿no? Bien, por otro lado, la situación de Internet en México, vemos que hay una cobertura del 20 al 25% en áreas de población, no hablamos de área territorial, sino de demografía. Entonces nos falta mucho en ese sentido de infraestructura de Internet para atender las necesidades de la población, sobre todo por esta situación. Bien, la NUYES propuso por aquí algunos puntos para poder solventar la emergencia en abril de 2020 y básicamente propone mecanismos para lograr una buena comunicación, algo que pues no se pudo lograr óptimamente en el caso del tecnológico, precisamente por la forma emergente que se dio la situación y que pues tomó de sorpresa, entonces de repente me cambian la forma en que he venido trabajando. También pues fomentar el trabajo colaborativo que poco a poco se fue dando, adecuar de forma temporal algunas situaciones de la actividad tanto administrativa como académica, establecer y realizar acuerdos para esa transición, que sea suave, que hubiese sido suave, ¿no? Pero que fue muy abrupta la realidad. Trabajo colaborativo, documentar acuerdos, capacitar al personal docente, algo muy importante. Eh, Esto de las tecnologías va cambiando, surgen nuevas opciones que facilitan nuestro trabajo, pero si no las conocemos, pues obviamente no las podemos usar y mucho menos el poderlas manejar adecuadamente. Y finalmente, lineamientos para la organización.
obviamente debe haber un orden, reglas que eviten el caos. Bien, entonces pues vamos a conocer la situación real que vivimos a través de estos cuestionarios y pues vemos que dentro de estos cuestionarios que se aplicaron a los docentes destacan preguntas sobre pues identificar el género, horas frente a grupo, ¿verdad? Y sobre todo, por ejemplo, qué recursos tecnológicos se disponen. A pesar de que estamos en casas, pues no tenemos quizás una computadora, pudiera ser increíble, pero pudiese ser que no la tuviéramos, o la infraestructura para internet, ¿sí? Bien, mientras que para los alumnos, pues también se hizo referencia al género y con qué recursos contó o cuenta todavía, así como la forma en que se comunicó con sus compañeros y docentes. Bien, pues entonces vayamos a los resultados que dieron estos cuestionarios y para esto pues el doctor Hugo Moreno nos va a explicar de estos dos cuestionarios que arrojaron las gráficas que se muestran a continuación y que le explica. Respecto a los resultados encontrados en la aplicación del cuestionario docentes, podemos compartirles que en la gráfica 1 podemos observar que se tuvo mayor participación de docentes hombres que mujeres por una diferencia no tan significativa. En la gráfica 2 nos muestra que el 50% de los docentes imparte de 25 a 36 horas frente a grupos, como el 14.3% imparte de 36 a 40 horas, lo que implica una gran carga de trabajo frente al grupo y en preparación de clases, que durante la pandemia ha demandado mayor tiempo. En la gráfica 3 podemos apreciar que el WhatsApp ha sido el principal medio de comunicación, ya que ofrece la ventaja de ser un servicio de mensajería instantánea con las bondades del video, audio, mensajes y envío de documentos. El correo electrónico ocupa la segunda preferencia como medio de comunicación. De acuerdo a las categorías de respuesta, la gráfica 4 muestra que la comunicación de la institución con los docentes ha sido favorable, solo el 7%. De acuerdo a esta gráfica 5, los recursos tecnológicos con los que disponen los docentes para realizar su trabajo son la computadora portátil y el smartphone. En menor medida disponen de computadora de escritorio, tablet, radio y televisión. De acuerdo a la gráfica 6, la plataforma educativa de gestión de aprendizaje, las aplicaciones para establecer conversaciones serían los principales apoyos de los docentes. En segundo término se encuentran las aplicaciones para crear contenido y las bibliotecas virtuales. En esta gráfica 7 se hubiera esperado un porcentaje más alto de participación de los alumnos representado por el color azul. Sin embargo, la participación se centró entre el 75% al 95% en color morado y en color verde con un 21.4% que solo participaron del 50 al 75%. Observamos que el cambio de la modalidad afectó también al estudiantado. Gran parte de los profesores, el 71.4%, han incluido en sus clases temas de interés general, como lo muestra la gráfica 8. Con respecto a la gráfica 9, las principales actividades en línea se basan en tareas con reporte apoyadas en la revisión de videos y lecturas, en los cuestionarios en menor medida, siendo la clase presencial en tiempo real la que realizan el 21%. De acuerdo a la gráfica 10, el 28.6% de los docentes indica que no cuenta con las condiciones de espacio y tiempo para realizar su labor docente en línea. Esto resulta un porcentaje muy alto que incide en el proceso educativo. Se observa en la gráfica 11 que el 28.6% de los docentes se siente insatisfecho al realizar simultáneamente su actividad académica con las muestra que el trabajo en casa, home office, demanda condiciones y recursos mínimos para poderlo realizar adecuadamente.
Con respecto a los resultados encontrados en la aplicación del cuestionario a alumnos, de acuerdo a la gráfica 12, observamos que participaron en esta encuesta más estudiantes mujeres que hombres. El grado de participación de las mujeres es significativo, con 66.7% con respecto. En la gráfica 11 vemos que los estudiantes utilizan en primera instancia el correo electrónico y el WhatsApp con fines de aprendizaje. En menor medida la página web de la institución y las redes sociales. En esta gráfica ningún estudiante consideró como excelente la comunicación con los docentes al usar TIC y como insatisfactorio el 15.2% y como aceptable satisfactorio el 84.9%, que representa un porcentaje muy favorable. Los estudiantes, de acuerdo con esta gráfica 15, mencionaron que la laptop, computadora portátil y el smartphone son los recursos de tecnología con los que, pero no todos, ya que el porcentaje que contestó afirmativo tan solo alcanza el 54.5%. También denota que es un aspecto clave. Respecto a la gráfica 16, relacionada con la señal de internet con la que disponen los estudiantes, un alto porcentaje de ellos declararon que tienen acceso a internet por el celular directamente y un bajo porcentaje tienen acceso por internet de casa, lo que representa también un alto costo de acceso, pero por las condiciones de los lugares en donde residen no tienen otra opción que el acceso por la red móvil, ya que muchos de ellos viven en comunidades cercanas al TESG y al Tecnológico de Gilotepec. En esta gráfica, que es la gráfica 17, de buena comunicación de los profesores con los estudiantes, y ya que se abordan tanto temas académicos de las asignaturas propiamente, así como información general. En la gráfica 18, los estudiantes indican que el recurso más utilizado por los docentes es la plataforma educativa y el menos utilizado es la videoconferencia. Esta circunstancia se da por el acceso a Internet del que disponen los alumnos, ya que mayoritariamente es por vía celular y el consumo de datos es mayor en videoconferencia que al acceder a una plataforma. Con respecto a la gráfica 19, la mayor retroalimentación que hacen los profesores es a las tareas escritas y en menor proporción a los videos que elaboran los estudiantes, a los trabajos en equipo y a los reportes de lectura. De acuerdo a la gráfica 20, llama la atención que el 54.5% de los alumnos mencionan que sus profesores no les indicaron cómo los evaluarían durante. Quizá se deba al cambio de modalidad y nuevas actividades a realizar a distancia. Con respecto a la gráfica 21, los estudiantes declararon que se comunican con sus compañeros para aspectos académicos en una alta proporción del 90%. Es un indicador de la atención a sus actividades durante este periodo. Respecto a Bien, pues podemos dar aquí algunas conclusiones. Vemos que no fue fácil todo. No se cuenta con una infraestructura que quisiéramos para que los estudiantes de esta región, sobre todo zonas rurales, puedan tener la misma oportunidad de educación con uso de infraestructura de internet, ¿no? Sin embargo, es un reto tanto para un gobierno federal como estatales y locales, pues hacer un trabajo en equipo y poder atender estas necesidades. Bien, vemos que lo súbito de la situación y el cambio de modalidad, pues hicieron insuficientes esta capacidad de comunicación, valorar la desarticulación con que se están llevando a cabo algunas acciones
seguimos un poco batallando con poder trabajar en equipo por la misma emergencia, la distancia, las necesidades personales que se combinan con las laborales. Establecer un plan de acción ante la posibilidad de una rebrote, ¿no? U ola de COVID-19, hay que estar preparados. El plan de acción que incluya la difusión de los micrositios donde se están documentando las buenas prácticas. En este caso, pues tener un acceso como a Google o G Suite para educación, ¿verdad? Cursos de capacitación y actualización para docentes, muy importante, no hacerlo a un lado. Ajustar los planes de estudio de presencial a trabajo en línea. No podemos tener los temarios con 6 unidades y quererlos implementar en línea. Muy difícil y muy pesado. Hay que adecuar, ¿sí? De tal forma que el estudiante mantenga el mismo conocimiento y con la misma calidad. Creación de repositorios específicos de acuerdo al campo del saber. Muy importante. Ahora hay una ventaja con los usos de herramientas virtuales para tener bibliotecas, hemerotecas que se pueden consultar ya fácilmente. Atender las situaciones de estrés. La parte personal emotiva es muy importante y no la podemos dejar a un lado, tanto personal, estudiantes, docentes y administrativos. Es muy importante atenderla y no dejarla. Y finalmente, fortalecer las capacidades de autogestión del estudiante y su motivación. Enseñarlos a que pues tienen que aprender solos, ¿verdad? Tener ese autoaprendizaje. Ahora el maestro será facilitador. Ya no va a estar a su lado durante un cierto tiempo. Quizás ya sea otra forma de educar la que venga en este futuro inmediato. Entonces, empezarlo a enseñar a que pueda ser gestor de su conocimiento. Bien, pues aquí el trabajo de parte pues de nosotros es todo. Agradecemos la atención de ustedes y pues estamos en comunicación pues para cualquier duda, cualquier comentario y por qué no para un trabajo conjunto y en equipo. Que tengan un excelente día y nuevamente muchas gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco.